Bien, otra forma de poder detectar un gen dentro eh, de un gen de interés dentro del ADN cromosómico o dentro del ADN que uno pueda extraer a partir de una bacteria es por la técnica del Sudden Blot. La técnica es una técnica un poco laboriosa, es algo lento, pero es muy efectiva en cuanto a la ubicación y también a la localización del DNA de interés. El, el DNA se extrae y luego se cortan en fragmentos, como hemos visto anteriormente, y se hacen correr en un gel de agarosa. En este momento vamos a obtener una serie de bandas que van a ir desde las más grandes a las más pequeñas. Ese gel de agarosa se coloca sobre un plato de manera de permitir que una solución se embeba desde la base y vaya pasando hacia arriba. Y arriba esto es como si fuera un, un secante, un pad. Entonces, luego se coloca el gel y luego se coloca una serie de servilletas o de toallitas de papel. Eso se deja, ¿qué va a pasar acá? Va a migrar el DNA desde el gel hacia, hacia el papel. Entonces el papel luego se saca y eh, permite que se coloque adentro de una bolsita y esa bolsita se sella y se coloca una solución la cual contiene una sonda, que ya vamos a ver qué son, pero digamos es un oligonucleótido complementario que va a pegarse en un lugar, o sea, va a pegarse en el complementario que yo estoy buscando. Entonces, una vez que se marca esa porción de DNA, luego, generalmente esta sonda también está marcada con algún fósforo radioactivo, por ejemplo, y se saca una radiografía. Entonces, cuando yo saco la radiografía, observo en qué lugar del gel estaba mi gen de interés. Entonces, cuando yo me vuelvo al gel de agarosa, voy a decir, bueno, este era mi gen de interés. Y yo de acá puedo sacar, cortar con un cúter, por ejemplo, cortar el gel, extraer esas moléculas de ADN y bueno, después verificar qué es lo que hago yo con esa, lo puedo secuenciar, colocar adentro de otro plásmido, bueno, ya veo lo que quiero hacer, pero digamos es la forma de ubicar dentro de todo el cromosoma dónde está mi gen de interés. En cambio, las ondas de DNA son, bueno, me va a permitir, es otra forma que me permite a mí conocer cuáles son en una caja de Petri que crezcan muchas colonias, cuáles son aquellas que tienen incorporado el plásmido que estoy buscando. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho el de las colonias blancas y azules? Pero bueno, a veces depende qué es lo que yo estoy colocando dentro del plásmido, no siempre esa técnica funciona. Entonces, otra es hacer, dado una caja de Petri, se coloca un filtro y se hace como una réplica. Esto es parecido como las réplicas de las réplicas en caja cuando hicimos las ausotrofías. Entonces, ese filtro se saca y se agregan, bueno, se lisan las células, directamente se colocan a pHs alcalinos para que las dobles hebras se escindan y quedan una hebra simple. Y por otro lado, tengo los fragmentos del DNA que yo estoy estudiando. Entonces, voy a alargarle a la sonda fluorescente a estas, o sea, estas sondas fluorescentes las voy a alargar para que se pongan en contacto con mis colonias que provienen de una caja. Entonces, en aquellos lugares donde pueda pegarse la sonda con el DNA que estoy buscando, quiere decir que después me vuelvo a la caja y ubicando la colonia, yo esto lo tengo que marcar, supóngase con una muesquita entre el filtro y la caja, entonces voy a determinar en esta caja de Petri cuáles son las colonias que tenían mi DNA de interés. Esta es una técnica
que, digamos, es la base de otros desarrollos, como por ejemplo los microchips o chips de sondas de ADN o de ARN, es decir, que han ido haciéndose más sofisticadas en función de la tecnología. Bueno, también la biología molecular nos permite estudiar las huellas genéticas, sobre todo esto es para el caso de los brotes alimentarios, nos permiten identificar una bacteria conociendo su huella genética, como si ha sido cómo se ha contaminado el alimento, ya sea que venga de la persona del manipulador o que sea de la persona que la transportó. En definitiva, nos permite detectar cómo fue el recorrido de esa bacteria y a su vez si es la misma la que estaba en el alimento que la que produjo la enfermedad en la persona que antes estaba sana. Otra técnica que permite la biología molecular es la hibridación del DNA. Esta es una técnica que se utiliza mucho, por ejemplo, en conocer el porcentaje de parentesco que hay entre dos individuos. Entonces se separan las cadenas de los organismos A y B, luego se mezclan y generalmente algunas, tiene que estar marcada de manera fluorescente. Entonces, dependiendo del porcentaje de cadenas homólogas, puedo decir si los microorganismos son idénticos, si están relacionados o si no tienen nada que ver uno con el otro. Bien, otra de la posibilidad de colocar un gen dentro de otro hace, por ejemplo, al gen del Agrobacterium tumefaciens. Digamos, ¿cómo puedo incorporar yo un gen dentro de una planta? Y bueno, va a estar mediado, como les digo, por el Agrobacterium, donde se le saca la capacidad infectiva a la bacteria de formar la galla, pero se mantiene la capacidad de penetrar a las células. Entonces, le saco, digamos, la enfermedad y le coloco el gen de interés. Entonces, bueno, puedo permitir de esa forma, digamos, mantengo la infección, que es esa capacidad, por un lado, patógena de poder infectar una célula eucariota, pero le saco la enfermedad propiamente dicha. Y en ese lugar coloco, por ejemplo, una resistencia, como pueden ser las llamadas resistencias al glifosato. Esta sería la base de cómo han hecho las sojas transgénicas, por ejemplo, y si bien ahora, como les digo, hay mecanismos más modernos, los primeros fueron en base a marcar las plantas con resistencias a antibióticos. Entonces uno podía saber qué planta había sido exitosamente transferido el gen. Por eso que les decía, es la connotación negativa que tienen estos alimentos. Esto es muy parecido, se los dejo, pero es digamos, es la obtención de un producto génico. Generalmente se utilizan bacterias que se llaman como modelos o ejemplos, que son las Escherichia coli para las gram negativas, los Bacillus para las gram positivas y las Saccharomyces para el tema de las levaduras. La forma de encontrar un producto génico es muy semejante a la utilización de sondas, donde yo, incorporando un plásmido o un fago en una bacteria, puedo, a través de, por ejemplo, la utilización de sondas, determinar cuál de ellas ha sido exitosamente infectada. Y para ir terminando, les quiero dejar unas reflexiones sobre acerca de hacia dónde va un poco la ciencia en estos días. Hemos visto al principio, yo les dejé los títulos de unos trabajos presentados a congresos donde hablan el estudio de las comunidades. Fíjense que la mayor parte de la clase hemos hablado de una célula, de una bacteria, de un plásmido y, en fin, de algo muy pequeño. Hoy por hoy la ciencia va hacia el estudio de las comunidades microbianas. Sabrán que hay muchas, supónganse en el suelo, hay
casi el 70% de los microorganismos no son cultivables. Entonces no hay forma de estudiarlos que no sean estudiando su genoma, porque no los puedo sacar a través de una caja de Petri. Entonces la idea es utilizar estas técnicas de biología molecular, ya sea aislando el genoma total. Luego de aislar el genoma total, eso se amplifica, se pueden amplificar mediado primero por enzimas de restricción o, por ejemplo, amplificar la parte del RN ribosómico, que es un RN muy conservado en el tiempo y sirve mucho para hacer filogenética, o sea, para saber quiénes son o quiénes están emparentados con quiénes. Entonces, les dejo estas diapositivas para que un poco se interioricen y que lean que después de la parte molecular está lo que se llama la genómica o las ómicas, que son aquellas ciencias o aquellas, mejor dicho, disciplinas que estudian más allá del genoma, estudian cómo, digamos, son los productos de esa transcripción, de la transducción, la formación de proteínas y la expresión de esas proteínas en una comunidad. Esas proteínas generalmente son enzimas, entonces, bueno, cómo se comportan esas comunidades frente a diferentes sustratos, frente a diferentes condiciones ambientales. Entonces, lo que les quiero dejar es que hoy por hoy el estudio de las comunidades es algo más complejo que, digamos, el estudio de una bacteria y de incorporarle el gen a una bacteria. O sea que tienen que pensar no solamente en digamos, en la biología molecular del genoma bacteriano, sino de la biodiversidad de ese genoma en un nicho específico de la naturaleza. Para ello, bueno, hay que tomar muestras, se filtran las partículas, se lisan las células, todas en su conjunto, y luego esa extracción de ADN se va haciendo las genotecas, como les expliqué en un principio. Esas genotecas se secuencian y después por un software, que son software súper robustos, van empalmando las secuencias unas con otras de manera de permitir, digamos, conocer la secuencia en su totalidad. Entonces después, a partir de genes, de bancos de genes, del GenBank, por ejemplo, donde uno puede encontrar secuencias de ya la mayoría de los microorganismos que se conocen están secuenciados, poder inferir en la comunidad o en qué tipos de microorganismos están presentes en una determinada comunidad. Ese ensamblaje de las secuencias, bueno, lleva tiempo, obviamente, y lleva softwares computacionales muy sofisticados. ¿Sí? Lo hacen a veces laboratorios más complejos que los nuestros que pueden estar en la cátedra de una facultad. Así que bueno, les dejo esta punta de iceberg para que vean que la biología molecular es una ciencia que empezó como algo básico de la microbiología, pero que hoy por hoy es mucho más abarcativa. Bueno, espero que les haya gustado. Piensen en sus dudas y nos vemos en la clase de consulta.